Muy bien, vamos a continuar con el libro de los hechos del Espíritu Santo, dicen, ¿verdad? Los teólogos. Otro pastor dijo los actos del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a Hechos 4, versículo 13 al 16, por favor. Le puse a este mensaje experiencia inigualable. ¿Cómo se llama? Experiencia inigualable. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Padre bendito, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te agradecemos este tiempo de instrucción, lo ponemos en tus manos y rogamos que el Espíritu Santo con su poder nos enseñe en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Como siempre me pasa, o muchas veces me pasa, que escojo varios textos y me concentro solamente en uno. Es tan preciosa la palabra, ¿verdad? Solamente el 13. El 13, por favor, Ali. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. ¿Qué cosa es denuedo? Valor, determinación, ¿verdad? Sin miedo, pues. Fíjate que causaba un conflicto en los líderes judíos porque pues acababa de pasar lo que pasó, la curación del cojo, ¿se acuerdan? Y ese alboroto tan grande, el asombro de todos, habían conocido al hombre paralítico allí por años, creo que 40 años o más, viéndolo diariamente, pidiendo limosna, y de pronto algo pasa en su vida. Algo pasa en la vida, como en la vida de ustedes y la mía, ¿verdad? Que cuando nos vio todo el mundo, mucha gente de los que nos conocieron, o a mí, lo digo por mí, me vieron en el vicio, en cosas que ofendían a Dios, y de repente, ¿verdad? Ya, un cambio, bueno, eso es lo que Dios hace. Hay asombro. Un día invitó a un amigo trailero aquí a la predicación, y prediqué, o no sé quién predicó, pero lo que dijo él, dice: lo que más me gustó fue lo que habló Fausto, el cambio que vivió, porque él me conoció antes de, y es más, con él cometimos fechorías delante del Señor. Entonces los líderes judíos, ¿cómo es posible que estos hombres tan corrientes, tan ordinarios, dice que no tenían educación, ¿verdad? Y que eran del vulgo? ¿Qué significa del vulgo? Ordinarios, ¿sí? Vulgares, pues. Una palabra hasta cierto punto despectiva. Eres del vulgo, o sea, no sabes, no estás instruido, no tienes ningún nivel social, ningún roce social, no tienes méritos, no tienes nada de que señale tu vida como algo extraordinario. No, y mira lo que están haciendo estos Pedro y Juan, están asombrados, dice, ¿verdad? Se maravillaban, dice. Fíjate que un tema que ha girado mucho en mi cabeza es que el hombre se prepara, el hombre sin Dios se prepara para el éxito en la vida, con un negocio, con una profesión, con estudio, y el negocio que hacen las escuelas, ¿verdad? Que sacan provecho. Acabo de ir por unas instalaciones de unas escuelas, qué hermosos jardines, unas bardas de 2-3 kilómetros ahí, ¿verdad? Bueno, qué bueno, el estudio no es malo, ¿eh? Ahorita voy a mencionarlo. Pero lo malo es poner la esperanza en eso para lograr la felicidad o la realización de tu vida, ¿sí? Una carrera por sí sola no va a lograrte hacer feliz, no te va a lograr hacer bienaventurado, ni un negocio, ni el establecimiento de una familia, tampoco, ¿sí? Pero
Yo lo pienso y los judíos así lo pensaban. No tienen educación. ¿Cómo es posible que nos ganen a hacer ese tipo de cosas nosotros que estamos instruidos, que sabemos la historia de Moisés, que sabemos de la ley? Y estos salen de la nada y de repente ya están haciendo prodigios y milagros. No cabe duda que hay una división en la línea de pensamiento, ¿verdad? A donde nuestro país de repente ha sido como acentuada los fulanos y los sutanos, dicen hasta en los memes, ¿verdad? Porque así la gente piensa que una capacidad o un patrimonio va a hacerte realizar. Eso no es del todo malo, ahorita te lo voy a explicar, ¿eh? Y de una vez te lo explico. ¿Sabes por qué? Porque Dios se va a manifestar a través de quien sea, quien busque su presencia, que tenga temor de Él. Ha habido gente muy estudiada, muy capacitada, que ha sido usada poderosamente por Dios, como el mismo Pablo, como Martín Lutero, como Billy Graham, ¿sí? Gente con mucha capacidad, con mucho estudio, con mucha preparación, pero algo especial, ¿verdad? Y que Dios los ha usado. Por eso decía yo, una profesión por sí sola, sin Cristo, sin Dios, no te va a dar la felicidad que tú esperas, no te vas a sentir completo, no te vas a sentir realizado. Mira, estos hombres, ¿sabes qué educación no tenían? Pedro y Juan sí sabían las escrituras, ¿eh? Pero aquí nos están transmitiendo, nos están dando a conocer la opinión de los líderes judíos. Entre ellos dialogaban, mira, del vulgo y sin educación. ¿Cómo de que no? Sí tenían educación, sí sabían las escrituras. No tenían una educación rabínica, formal, como era la costumbre de aquellos tiempos. Te quieres relacionar con Dios, ok, capacítate, sí, en instrucción rabínica, con los rabinos, con los escribas. Eso no tenían Pedro y Juan. Entonces, viendo con denuedo, qué valentía, ¿verdad? Ya te he platicado y lo voy a volver a platicar. A mí me ha pasado, a veces menospreciamos a la gente por su apariencia o por su nivel escolar. Y hay gente que nos da lecciones muy grandes. Muchos ya saben esta historia, pero la voy a platicar porque hay gente que no lo sabe. Pero mi hijo desde pequeño él tenía un problema con las anginas, inyecciones, penicilina, y corríamos ahí con el pediatra. Y a veces nos quedábamos sin lana, ¿verdad? Porque lo llevábamos con el especialista. Y tanta inyección que un día él se volvió alérgico a la penicilina. No, ya no se le puede inyectar penicilina porque ha sido muy inyectado con esa sustancia. Y ya le cambiaron el medicamento, le empezaron a inyectar algo que no era penicilina. Y un día llegó una hermana, la hermana Noema de la Unión Acaltepec, una hermana muy sencillita con unas sandalias de hule o de plástico, y nos llegó a visitar. Y se enteró de que mi hijo padecía ese problema. Y dijo ella, ¿cómo de que Faustito va a padecer anginas? En el nombre de Jesús vamos a orar ahorita para que Dios lo sane. ¿Y qué se pone ahora la hermana? Y sano, hasta el día de hoy no le dan anginas. Y ya está viejo, mijo. ¿Sí? Para la honra y la gloria del Señor. Ay, la hermana. Y yo que soy anciano de la iglesia ordenado por el presbiterio. Lecciones. Son muy sencillos, son muy corrientes, muy ordinarios. Creo que a partir de hoy, uno de los propósitos de este mensaje es que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos de tener, como dice la palabra. Y que reconozcamos que Dios se mueve a través de quien le teme, a través de quien le obedece. Amén. A través de eso,
¿Ok? ¿Qué tenían? ¿Por qué? Y aparte de que tenían servían de instrumentos, sirvieron de instrumentos para que Dios sanara al cojo. Pero la actitud, cómo lo hacían, cómo predicaban, sin miedo, sin temor, arrojados los hermanos. Ya te platiqué que mi madre cuando predicaba así, ella nunca me gustó cómo predicó aquí en el púlpito, casi no predicó, pero allá en la calle y en la colonia, tremenda mi mamá. Y yo cuando empezaba en el evangelio y lo acompañaba yo y empezaba a hablar de Cristo, y a mí me daba vergüenza. Ay, ya va a empezar mi mamá a hablar de Cristo. Mami, tranquila, es que mira y que y le decía a la gente y duro, ¿no? Y arrepiéntete y arrodíllate. Gruesa pues. ¿Por qué ellos tenían ese denuedo? ¿Y por qué Dios los usaba con esa eficacia como instrumentos? Hay un secreto que aquí está en el versículo. ¿Ya lo descubriste? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, sin educación, y del vulgo, vulgares, corrientes, sencillos, ordinarios, se maravillaron y le reconocieron, y aquí está el secreto, que habían estado con Jesús. Esa es la diferencia. Tienes estudios, pero estás con Jesús. Qué padre. Dios te va a usar. Estuvieron con Jesús. Estuvieron en la fuente. Estuvieron cerca, ¿sí?, del Salvador, del sustentador, del Señor de señores, del Rey de reyes. Yo hago mucho énfasis en los jóvenes. Aguas con quién te juntas, fíjate con quién te juntas. Y aún a los adultos, ¿verdad? ¿Con quién nos juntamos? ¿Vas a ser más o vas a ser menos de acuerdo a la gente, a tu círculo social, a tu círculo de amigos, con la gente que platicas, que frecuentas? ¿Con quién anduvieron ellos? 3 años aproximadamente con Jesús. ¿Cuánto aprendieron? ¿Cuánto vieron ellos lo que hacía Jesús? Cómo perdonaba, cómo amaba, cómo sanaba. Eso vieron, de eso se nutrieron, de eso se llenaron, ¿sí? Y en el momento que ellos que tuvieron que orar por alguien, ellos tenían un archivo, un expediente dentro de ellos, la vida que ellos pasaron con Jesús, hermanos amados. Por eso el mensaje se llama una experiencia inigualable. Porque la experiencia que pasemos con Cristo es lo que va a marcar tu vida, es lo que va a marcar tu diferencia, es lo que te va a hacerte ser distinto, es lo que te va a distinguir como creyente. Cuando no te conformas ser un creyente del montón, un creyente solamente que venimos al culto por aliviar nuestra conciencia, sino cuando a ti te gusta y te deleitas por andar, por estar con Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Bueno, y pudiéramos decir, pero ya no está Cristo, ya se fue, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra. ¿Cómo puedo yo estar con Cristo? Bueno, te voy a dar solamente 3 puntos. Hay muchos puntos, ¿eh? Número 1, acostúmbrate, habitúate, disciplínate a tener una vida de iglesia. ¿Una vida de qué? La iglesia es el cuerpo de Cristo, así dice la Biblia. Amén. Así dice la Biblia. Ya no tenemos a Cristo en persona. ¿A dónde está Cristo? ¿A dónde está el? ¿Ok? Primera de Corintios 12:12, por favor.
Y ya te platiqué de una familia que visitamos, ¿verdad? Que los conocimos como cristianos, los dejamos de ver, problemas profundos como familia. Y mi pregunta fue, ¿te estás congregando? ¿A dónde estás asistiendo? ¿A la iglesia fulana? ¿Estás yendo regularmente? No, a veces, y a veces no, pero más veces no, y menos veces sí, ¿verdad? Le dije, esa no es vida de iglesia. Y si me vuelves a llamar, yo lo pensé, no voy a venir, porque no somos bomberos para ir a apagar los incendios. Un creyente ya sabe que tiene que congregarse. Un creyente ya sabe que la vida, el sustento de Jesús es a través de la predicación, y la predicación la vamos a escuchar en la iglesia. Ya sabe que la iglesia es la casa del pan. Amén. ¿Cómo se llama la casa del pan? Belén, la casa del sustento. Jesús es el pan de vida. Cuando predicamos la palabra, estamos dándote a Jesús, porque Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Y con la palabra de Dios, Dios creó todo el universo. Dios, los cambios que va a hacer en ti y en mí es a través de su palabra, que es Cristo. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, bla, 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 bla. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y tú, para que estés vivo, tienes que estar pegado al cuerpo. Las personas que le amputan una parte, un bracito por alguna enfermedad, estoy yendo al CREA, la rehabilitación, y de repente te encuentras con gente que le han quitado una parte de su cuerpecito. Es algo bastante trágico. Yo no sabía, pero dicen que a esas partes del cuerpo también le hacen su certificado, ¿verdad? Que se murió esa parte del cuerpo. Y la parte que es separada del cuerpo se muere, aunque el cuerpo incompleto sigue con vida. Si tú te apartas de la iglesia, eres un creyente en peligro de muerte, porque te separaste de la fuente. No podemos separarnos del cuerpo. Eso es estar en Cristo. Yo quiero tener ese de nuevo, tengo que tener esa valentía. Ya no me quiero asustar con los temblores. Ya no quiero que me dé insomnio. Ya no quiero estar preocupado. Ok, debes de permanecer con Cristo. Debes de estar con Cristo. ¿Cómo? Asiste a la iglesia, a la congregación, lo más que puedas, hasta donde tus responsabilidades que no puedas ajustar te lo permitan, ¿sí? Pero lo que puedas ajustar, ajústalo. Ahorita decía Maguito, ¿verdad? Quiero tener mi propio consultorio para poner mi horario ahora sí que a su conveniencia, para que le permita servir en la obra del Señor. Bendito sea el Señor. Alguien más dijo, me ofrecían un trabajo, pero no lo agarré porque por el horario me iba a impedir asistir a la iglesia. Si tú tomas esa decisión, si tomas esa delicadeza, vamos a decir, vas a ser instruido, vas a ser alimentado, pero vas a ser usado por Dios, y va a llegar momento que seas gente con denuedo, con valor, con arrojo para servirle al Señor. Número 1, la iglesia. Ten vida de iglesia, ¿sí? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, número 1, quiero permanecer en Cristo, quiero tener una vida cristiana. Yo creo que todos los que estamos aquí deberíamos tener un anhelo, ser cristianos, pero que lleguemos a ser en nuestra vida de cristianos algo extraordinario, no ser cristianos del montón. Había una marca de chiles o de enlatados que se llama Del Monte, o se llamó, todavía hay. ¿Sí lo conocieron? Decían, no seas del montón,
Debes de ser del monte, ¿sí? Del monte como el que simboliza la iglesia MGR, de los lugares altos, ¿ok? Entonces esa es la diferencia. No te conformes a ser un cristiano desapercibido, que si tú no llegas a la iglesia, nadie pregunta por ti. Todo funciona bien, porque no estás haciendo nada en la iglesia. Debes de ser una persona que diga, Señor, yo estoy aquí, pero quiero servirte en algo sencillo, en lo que tú quieras. Ahorita hablábamos, ¿verdad? Que hasta el servicio más sencillo que hagas en la obra, el Señor, es de parte del Señor y el Señor lo valora. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Número 1, vida de iglesia. Número 2, ¿cómo puedo estar con Cristo? A través de la Escritura. A través de la Escritura. Juan 1:1 dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Cristo. El verbo por fe es la palabra logos, el logos. Cristo es el logos. Cristo es el brazo ejecutor de Dios, mis hermanos. ¿Con qué creó el universo? Porque Dios dijo y fue hecho. ¿Te acuerdas? El mar, los cielos, las estrellas, los peces, las aves. Porque Dios lo dijo, fue hecho. El verbo Jesús hecho carne. La palabra hecha carne. Por eso la palabra es tan preciosa. Cuando tienes fe y la tomas como la voz de Cristo. Entonces, a través de la Escritura, mucho me acuerdo, ahorita viene a mi mente, no lo apunté, pero los caminantes de Emaús, ¿te acuerdas? Después de la muerte de Cristo, algunos caminantes ya van tristes, mira lo que pasó, ya se acabó la aventura, ya crucificaron a ese maestro, a ese profeta, a ese rabino tan precioso que ya se acabó, vámonos para la casa, iban caminando y de repente empezó a caminar con ellos alguien, ¿verdad? ¿Se acuerda? Se quedó un rato y en su casa partió el pan, les convidó y se fue. Y después dijeron ellos, oye, ¿no te diste cuenta cómo ardía nuestro corazón mientras hablábamos de las Escrituras? Y también dice Jesús, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, vamos a conocer, vamos a permanecer cerca de Cristo si permanecemos cerca de su Escritura, de su palabra. Fíjate, su palabra. Repetimos tanto eso que creo que perdemos el sentido del significado de que la Biblia es su palabra, es su voluntad, es su voz. Hay un predicador, David Greco, un argentino, y dice, cuando Dios te da un beso, dice, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, cuando te hace llegar hasta ti su palabra. Su palabra, en sentido figurado, ¿verdad? Dice Dios, con su boca se acerca a ti y pone en ti su palabra. Te está dando un beso, Dios, de manera coloquial. Entonces no tenemos que descuidar la palabra del Señor. Quiero permanecer, quiero estar con Jesús, es que mira, la experiencia de estar con Jesús te va a ser diferente. Se va a notar. Mira los líderes judíos, mira, ¿qué están haciendo? Y son gente ordinaria y no tienen educación, pero sí les reconocemos, han estado con ese Jesús, ese que fue crucificado. Porque eso que están haciendo se parece a lo que Jesús hizo, lo que su líder hizo cuando estuvo aquí entre nosotros, ese tipo de cosas hacía. Entonces sí, no cabe duda, han estado con Jesús. ¿No te gustaría que de repente tu vida impactara de tal manera que la gente dijera, no cabe duda,
están con Jesús, saben de Jesús, ¿sí? Hablan de Jesús, hacen lo que eso de que al hospital de especialidades a dar café y pan y la palabra, eso hacía Jesús. ¿Qué hizo? Están hambrientos. Oye, no hay dinero. ¿Cómo de que no? Sí, ahí está un hombre, un chavo con unos peces y unos panes, y de ahí va a salir el recurso. Y les daba su pan, pero les daba su palabra también, el Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, a mí me gustaría que la gente se maravillara de ver nuestra vida, que hubiera un sello inigualable. Fíjate que hasta Pedro, hasta Pedro cuando estaba negando a Jesús, se le notó que había estado con Jesús. ¿Sí te acuerdas? A ver si lo buscan por ahí, Gali. Sí. Apóyale ahí, Oscarito, Omar, por favor. Pero hasta negándolo, pues, hasta negándolo. No, no lo conozco. No, yo no soy de ellos. No, no sé quién es. Y hasta maldiciones dijo Pedro, ¿verdad? Pero ¿qué dijeron? Habla como ellos. Se le nota, aún negándolo, ¿eh? Entonces nosotros así venimos, que el venir a la iglesia no sea otra vez a la iglesia, otra vez al culto, otra vez, vámonos, aunque sea tardecito llegamos, ¿no? No, ven a que seas tocado por la palabra, a que seamos transformados por la palabra, a prepararnos para que un día lejano, cercano, solamente Dios sabe, alguien pueda decir, se nota que vas a la iglesia, se nota que estás aprendiendo, se nota algo bueno en ti, se nota tu experiencia, ¿sí? No estoy hablando de experiencia de años, sino del acontecimiento, lo que sucede por estar cerca de Jesús. No, no está por ahí lo de Pedro. A lo mejor no viene en la Biblia de ustedes. Quiero que lo vean porque hasta negándolo, pues. Él no quería que lo identificaran, ¿sí? Y esa es una palabra profética para nosotros. Tenemos que llenarnos tanto de Jesús que aunque un día tú te propongas no hablar de Él, se te note, se te note. Pero Él negó otra vez y había negado, ¿eh? Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez, Pedro, verdaderamente tú eres de uno de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos, ¿sí? Fíjate lo que hace el estar con alguien mucho tiempo. 3. En eso de la escritura me gustaría también incluir la oración, el diálogo. El tiempo de la lectura debe ser un diálogo. Tú le hablas a Dios a través de la oración y Él te habla a través de la escritura. ¿Sí? Es un diálogo. Palabra de Dios, tú quéjate o agradécele a Dios o pídele a Dios o dale a conocer tus deseos, tus anhelos. Dile en oración al Señor, pero también escucha su voz a través de la lectura de la palabra. ¿Ok? Eso es estar con Jesús. Y 3, ya escuchamos la palabra, ya venimos a la vida de iglesia, ahora falta algo, obedecer la palabra. Porque oír es un poquito fácil, ¿verdad? Oír, todos oímos y hasta memorizamos textos. Lo interesante es empezar a obedecer la palabra. Hay un texto muy, muy maravilloso, Juan 14, 23. Fíjate estas palabras, pongan atención, ¿eh? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué cosa es guardar? Obedecer. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada
con Él. O sea, si estás obedeciendo mi palabra, mi Padre y yo vamos a venir a donde tú estás y vamos a permanecer contigo. Fíjate qué maravilloso, ¿sí? ¿Qué cosa es estar con Jesús? Obedecer. Ama la palabra, pero ámala hasta el punto de obedecerla. ¿Sí? Ama hasta ese punto. No es fácil obedecer. Créeme, no es fácil. A los hijos no es fácil obedecer a los padres. A los trabajadores no es fácil obedecer a los jefes. ¿Sí? Al ciudadano no es fácil obedecer a las autoridades, ¿verdad? Aquí entre nos tenemos que orar más por los motociclistas, hermanos. Casi diario hay accidentes mortales, de motociclistas. Y se parte el corazón, familias llenas de dolor. Pero hay un decreto ya que no carguen niños en las motos, menores de no sé qué edad, que carguen casco. Y ves en las calles familias a veces hasta completas en la moto, mi hermano. Nos cuesta trabajo obedecer por nuestro propio bien. Bueno, ese es un punto social, ¿verdad? Que tenemos que tener misericordia y orar por tantas personas en moto que por necesidad, por trabajo andan, que Dios los guarde. Y los que manejamos, le digo a mi esposa, tenemos que andarlos cuidando, ¿verdad? Bueno, que Dios nos ayude. Ok, entonces, amar la palabra y obedecerla. Podemos ser gente que subraye. Qué bonito está este texto, lo voy a subrayar. Ah, está bien padre, mira. ¿Sí? Venid a mí todos los cargados, cansados. Voy a subrayar. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, subráyalo. Pura promesa subrayamos y los mandamientos no los queremos ver. También los mandamientos es interesante subrayarlos para poder obedecer la palabra del Señor. Eso es estar con Jesús. Vida de iglesia, lectura de la palabra, obedecer la palabra, porque está en la promesa. Sí. El que ama mi palabra guardará, la obedecerá. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, haremos morada. ¿Qué cosas haremos morada? ¿Qué es? ¿Haremos qué? Habitación. Es un lenguaje coloquial. ¿Qué cosas debo yo de entender que va a permanecer conmigo el Señor? Porque estoy obedeciendo su palabra. Amén. Eso es estar y se te va a notar. Y tu grado de estudio va a pasar a segundo lugar, porque lo que la gente va a notar es que Dios te usa para compartir, para bendecir, para sanar, para interceder por las personas que te rodean. Oye, pero si ese es mecánico, ¿no? Ni a la universidad fue, pero Jesús está con él, ¿cómo la ves? Oye, pero si es pastor y mira, ni la secundaria terminó. Sí, pero Dios vino a hacer casa a mensajeros del gran rey. ¿Cuántos dicen amén? Me entusiasma a mí eso, Imagínate que todos juntos nos esforzáramos por obedecer y por leer la palabra. Qué iglesia tan poderosa, mis hermanos, tan fuerte, tan que con denuedo va a empezar a hacer sus actividades. Qué precioso, ¿sí? Haremos morada con Él, ¿okay? Y finalmente, para eso vino Cristo. Cristo vino para acercarnos a Dios, ¿sí? A eso vino Jesús. A un niño le preguntas, ¿y dónde está Dios? ¿Qué te va a decir el niño? Hasta los grandes, ¿no? Allá en el cielo.
Para los cristianos, ¿qué podemos contestar? ¿Dónde está Dios? ¿Qué contestamos? En el templo, van a decir, ¿no? Aquí está, cerca de mí. Está viviendo conmigo. Hizo morada, hizo casa. Mi vida es su hogar. La palabra dice que no sabe que son templo del Espíritu Santo, para que el Espíritu more dentro de nosotros. ¡Qué bendición! Y si el Espíritu mora, imagínate, empieza a vivir el Espíritu Santo, Dios mismo empieza a vivir en nosotros. ¿Cómo va a cambiar tu vida? Porque va a empezar a fructificar, ¿verdad? Amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Oye, pero ese hombre o esa mujer no la conocía yo. ¿De dónde salió? Yo tenía otra versión de esa gente, ¿verdad? Sí, pero la obra que Dios está haciendo, porque Él le ha buscado, porque tiene vida de iglesia, ¿sí? Porque le duele perderse una reunión, hace lo posible. Yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de que alguien se ocupe de ir por mí a las juntas de la escuela, de la comunidad y en experimental. Creo que está David, o no está. Y él me echa la mano, David, y va a las juntas. Y todavía llega y, a ver, platícame de qué trató la junta. De esto y de esto. Ahí estábamos viendo el partido de la América con David. Por David, no por él, por mí. Y si hay que pagar algo, hay que desembolsar algo, hay que hacerlo. Porque mi vida de iglesia tiene que ver con mi bienestar, con estabilidad emocional, con mi fe, con mi familia, con la vida eterna, con mi servicio a Dios y con mi propósito que Dios tuvo para darme la vida. Pedro y Juan lo entendieron perfectamente. Hemos sido alcanzados por Jesús para servirle y aquí estamos, ¿verdad? ¿A dónde iban cuando el milagro del cojo? Pues iban a la oración, iban al templo. Mira, en lo ordinario de una vida de fe suceden cosas extraordinarias. Sucedió un milagro que conmovió a toda la población, pero que sirvió de testimonio para que los líderes judíos reconocieran que esa gente sencilla, humilde, sin educación, han estado con Jesús. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor esto, ¿sí? Que Dios nos dé el querer por el hacer. Número uno, hasta donde sea posible, mi hermano. No es obligación, no es ley. Es una convicción personal. Hasta donde sea posible, ten una vida de iglesia, por favor. ¿Sí? Es la parte del cuerpo de Cristo que Dios ha puesto cerca de ti. ¿Sí? Hay gente que va a venerar imágenes, ¿verdad? Y va a ofrecer algo, alguna imagen de Cristo, o a frotarle sus pies. Pero ¿dónde experimentas el amor por el prójimo de una mejor manera si no en la iglesia? Aquí descubrimos necesidades a las que nos unimos y juntos respondemos a ellas. Aquí tenemos la oportunidad de amarnos a pesar de nuestras diferencias y a pesar de nuestros defectos todavía. Aquí tenemos la oportunidad. Es lo que decía Cristo. ¿Sí? Hay gente que dicen que la Madre Teresa de Calcuta estaba en un monasterio separado de la sociedad porque eligió dedicar su vida a Dios. Pero de repente entendió, pero si allá afuera hay tanta necesidad. Y se organizó en una
en un equipo de gente que iban a la guerra hasta con los enfermos, parte de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es una denominación, la iglesia verdadera es cuando empezamos a hacer la voluntad de Cristo Jesús. Estuve enfermo, no me visitaste. Estuve preso, no me visitaste. Tuve hambre, no me compartiste un pedazo de pan. Tuve sed, no me diste agua. Pero ¿cuándo te vimos, Jesús? ¿Cuándo? Por eso les digo, esta iglesia tenemos que estar pendientes de la gente necesitada y extender no nuestro brazo, el brazo del Señor, y compartir de las bendiciones que Él nos da. Amén. Vida de iglesia, la escritura, la oración y la obediencia.